Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? La profe, sí, se te escucha. Sí, ¿qué tal? Vamos a arrancar entonces. Aparentemente no se va a sumar más gente. El día de hoy tenemos la última clase antes de nuestro examen final que se va a estar llevando a cabo el otro martes. Después de lo que después del contenido que vamos a estar mostrando hoy, también vamos a hablar en detalle sobre cómo vamos a estar rindiendo ese día. Eh, si ustedes actualizan el eCampus, van a tener ya acceso a lo que sería el tema 18, el tema del día de hoy, que dice Objeto Data Reader, edición y manipulación de grillas en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a ver exactamente qué temas vamos a estar tocando. Dice conocer el uso del objeto Data Reader, es un nuevo objeto para nosotros. Lo vamos a estar viendo el día de hoy. Y dice también conocer mecanismos de manipulación del objeto Data Grid View en tiempo de ejecución. El Data Grid View, que sería la grilla que nosotros ya veníamos utilizando hace tiempo, vamos a estar viendo cómo manipular, cómo editar esa grilla, pero no en tiempo de diseño, sino cuando el programa está ejecutándose. Vamos a lo que sería el bloque de comentarios y aparecen ya todos los temas en detalle que vamos a estar viendo. Como dijimos, vamos a conocer hoy un objeto llamado Data Reader, que básicamente es una clase que nos permite leer un conjunto de registros, siempre avanzando, siempre para adelante esa lectura. Uso del diseñador gráfico de consulta del SQL Server. En su momento nosotros tuvimos que hacer una consulta, lo que sería la tabla de artículos, pero como la tabla de artículos se relaciona con otras tablas, tuvimos que profundizar un poco más en lo que era la cláusula select del lenguaje SQL, de manera a poder traer información de esas tablas relacionadas. Hoy vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero de una manera más fácil, haciendo uso de un asistente. También tenemos la utilización del método Execute Reader del objeto command. Lo vamos a estar viendo en código y explicando esto. Diseño de columnas de una grilla en tiempo de ejecución, como mencionamos recién, y cómo agregar filas a una grilla también en tiempo de ejecución. Todos esos temas vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a comenzar primeramente con lo que respecta a la consulta de SQL mediante un asistente que nos va a permitir a nosotros, como les dije, traer fácilmente datos de otras tablas relacionadas. Para ello yo voy a pasar al Management Studio. Si se fijan, acá tengo mi base de datos stock. Y en su momento, la mayoría de los ejemplos nosotros lo desarrollábamos con la tabla artículo. Entonces, voy a la opción nueva consulta y si a mí me piden traer todos los registros de la tabla artículo, básicamente lo que voy a hacer sería esto. Select asterisco, serían todos los campos, todas las columnas de la tabla artículo. Vamos a ejecutar esta instrucción SQL y si se fijan, como yo tengo dos registros en esta tabla, vienen dos filas con todas las columnas que hacen a la tabla artículo. ¿Cuál es el problema que en su momento nosotros vimos en relación a esta consulta select? Es que si se fijan tenemos datos que no significan prácticamente nada para el usuario final. Si nosotros le ponemos al usuario final proveedor 8002, difícilmente él se acuerde de todos los códigos de proveedores. Lo mismo pasa con los datos de tipo impuesto ID y unidad medida ID. Para subsanar ese problema, o por lo menos para mejorar esa consulta en su momento, nosotros recurrimos a la cláusula join de manera a poder estirar datos de las tablas relacionadas. En este caso, estirar básicamente el nombre que se encuentra en la tabla proveedor y las descripciones que se encuentran en las tablas tipo impuesto y unidad medida respectivamente. Entonces, escribir esa sentencia SQL de repente puede resultar un poco complicado cuando no estamos muy familiarizados todavía con el lenguaje SQL. Ya con la práctica eso lo van a hacer de una manera así bastante natural, pero por el momento nosotros podemos hacer lo siguiente. Estando en el editor de la consulta, nosotros podemos darle clic derecho
y utilizar o hacer uso de la opción que dice diseñar consulta en el editor. Vamos a darle en esa opción y aparece el listado de tablas que pertenecen o que fueron creadas en esta base de datos. La consulta que yo quiero hacer en este caso sería a la tabla artículo, por lo cual le voy a dar artículo, agregar, ¿sí? De todos los campos que aparecen en la tabla artículo, aparece un campo que sería una FK, que es proveedor ID. La información que realmente yo necesito no es el código del proveedor, sino es el nombre del proveedor, y ese campo, ese atributo, yo lo tengo en la tabla proveedor. Es por eso que selecciono la tabla proveedor y también le doy a agregar. También voy a estar agregando la tabla tipo impuesto y unidad medida, justamente para estirar las descripciones de esas tablas, ¿sí? Entonces, ya agregué en mi diseñador, agregué todas las tablas que yo voy a estar necesitando. Primeramente la tabla principal y luego las otras tablas que corresponden a los campos que son FK o clave foránea, ¿sí? Luego puedo cerrar esta ventana y si se fijan, él ya me armó toda la estructura del select. Faltaría especificar la lista de campos, o más conocido como select list. Si se fijan, dice select y no aparece absolutamente nada. Luego ya aparece el from, artículo, y los inner join correspondientes, que son las relaciones a las demás tablas, ¿sí? Entonces, para poder especificar la lista de campos que yo necesito recuperar mediante esta consulta, yo voy a ir tildando los campos que quiero mostrar. Me interesa el código del artículo, me interesa la descripción, el precio de venta, el precio de compra. El código del proveedor no me interesa, sin embargo me interesa estirar su nombre, que justamente está en la tabla proveedor. Luego necesito mostrar los campos correspondientes a existencias. No me interesa mostrar el tipo de impuesto ID, sí su descripción que está en esta tabla. No me interesa mostrar la unidad medida ID, sí me interesa mostrar su descripción que está en la tabla unidad medida. Entonces, si se fijan ahí, al ir marcando los campos para el select list, ya se terminó de armar el select correspondiente. Cuando se da la situación donde estiramos campos de diferentes tablas y esos campos se llaman de la misma manera, pasa por ejemplo con descripción de artículo y también pasa con descripción de tipo impuesto y unidad medida, él me sugiere un alias estándar. Entonces yo puedo modificar ese alias. Si se fijan, la descripción que estoy estirando de la tabla tipo impuesto, yo quiero que su alias finalmente sea tipo impuesto, ¿sí? Y la descripción que estoy estirando de la tabla unidad medida la voy a dejar con el alias unidad medida. Entonces, si se fijan, cambia también eso en el select que me va armando, en este caso, el asistente o el diseñador de consulta. Entonces, yo puedo hacer uso de este diseñador a partir de ahora de manera a poder escribir justamente sentencias select de una manera más práctica. Al darle a aceptar, si se fijan, el resultado del select ya aparece en mi editor. Si yo le doy ejecutar, tengo ya como resultado esta colección de filas y columnas, así como lo configuramos dentro del diseñador. El código, la descripción, los precios, el nombre del proveedor, existencia máxima, existencia mínima, tipo impuesto, unidad media. Si se fijan, estos son los alias que nosotros en su momento fuimos agregando. Acá el nombre de repente puede no decirme mucho, entonces yo lo puedo modificar directamente ya en mi editor. Voy hasta lo que sería proveedor.nombre. Si se fijan, cuando escribimos un select donde nos estamos relacionando a otras tablas, lo que normalmente se acostumbra a hacer en el SQL estándar es poner siempre el nombre de la tabla, punto el nombre del campo. En este caso, aparece la tabla proveedor, punto el campo nombre, y esto yo le voy a poner como alias, que sería básicamente el título de la columna del campo de salida.
yo lo voy a dejar como proveedor. Si ejecuto de vuelta esto, el resultado es este. Entonces, el primer tema del día de hoy, vamos a la parte de comentarios nuevamente. Dice, uso de diseñador gráfico de consultas, incluir información de distintas tablas relacionadas. A partir de ahora ya resulta bastante sencillo para nosotros porque si no estamos muy familiarizados con el SQL, directamente vamos a optar por el uso del diseñador, que es lo que acabamos de ver. Y justamente ahora voy a preguntar si existe algún tipo de dudas en relación a lo que acabamos de hacer. ¿Algo no les quedó claro en cuanto al uso del diseñador de consultas? No, profe. ¿Está claro? Sí, similar como los anteriores, ¿verdad? El resultado es el mismo, Sí. sino que anteriormente nosotros teníamos que abrir el editor e ir escribiendo, ir escribiendo campo por campo toda la estructura, ¿sí? Entonces lo que yo evité hacer ahora fue justamente escribir todo ese select. Pero el select que nosotros teníamos ya en ejemplos anteriores donde nosotros ya éramos capaces de mostrar datos que venían de otras tablas, ese select es idéntico o tiene el mismo resultado al select que nosotros acabamos de armar. Lo único que hicimos fue no escribirlo de cero, sino que hicimos uso del asistente de manera que él nos vaya generando automáticamente la sentencia select de acuerdo a lo que nosotros vamos marcando o desmarcando con el diseñador. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a avanzar. Vamos nuevamente al eCampus y ya vamos a ver el uso del objeto DataReader. Este contenido lo vemos porque es algo que de repente se usa en desarrollo de aplicaciones con acceso a datos. No es obligatorio para lo que sería nuestro proyecto, sino más bien por un tema de contenido, de manera que ustedes puedan saber de la existencia de este objeto, es que nosotros vamos a mostrar su funcionamiento el día de hoy, ¿sí? Vamos a la caja 18, que sería la clase del día de hoy, y yo ya subí la solución con el uso del objeto DataReader. Esa solución que aparece acá dentro de actividades sistema stock es la solución que yo finalmente tengo abierta, ¿sí? ¿Qué se modificó en esta solución? Para poder mostrar el funcionamiento de un objeto DataReader, fue modificado el formulario de artículo. Si yo me voy a lo que sería mi formulario FRM artículo, tenemos los mismos datos, los mismos botones. En la pestaña de consulta ahora mismo tenemos dos filtros donde el usuario va a ser capaz de aplicar un filtro, una búsqueda por la descripción del producto o también por el proveedor. Acá tenemos un botón buscar y ahora vamos al código. La primera parte del código que se modificó
corresponde al evento del cambio de pestañas o cambio de página. ¿Por qué? Ustedes van a ver en las versiones anteriores, hasta lo que sería la clase 17, que cuando nosotros pasábamos a la pestaña de consulta, automáticamente nosotros hacíamos un select a la tabla artículo y eso lo metíamos dentro de un objeto DataView y a partir de ahí ya los filtros los aplicábamos en el objeto DataView, que sería un filtro ya del lado de la aplicación, es decir, un filtro en memoria. Para poder mostrar el uso del objeto Data Reader del día de hoy, vamos a dejar de usar para este ejemplo el DataView. Vuelvo a aclarar, para este ejemplo dejo de usar el objeto DataView para optar por el uso de un objeto Data Reader. Para ello vamos a ver ese primer código que, como les dije, se trata del cambio de pestaña. Voy a la lista de eventos y este sería el evento del cambio de página, donde nosotros preguntamos, como en la versión anterior, si estamos pasando a la segunda pestaña, que sería, hace referencia a la pestaña de consulta. Cuando pasamos a la pestaña de consulta, si se fija en el código, toma el combo de proveedor y le asigna como índice seleccionado, le asigna -1, de manera que no haya valor seleccionado en ese combo. Pero ojo, nos estamos refiriendo acá al combo que se encuentra en la pestaña de consulta. Básicamente a este combo. Seguidamente tomamos el objeto DGB consulta, que se trata de esta grilla. Es la misma grilla, el mismo Data Grid View que nosotros ya conocíamos y veníamos utilizando, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa grilla? Si se fijan, tenemos una estructura with. El with servía o nos permitía a nosotros, nos evitaba a nosotros tener que escribir demasiado código. Cuando el código se trata de un objeto, punto tal cosa, mismo objeto, punto tal cosa, mismo objeto, punto tal cosa, en lugar de escribir varias veces y estar repitiendo línea por línea mi objeto, lo que hacemos es optar por una estructura with donde ya ponemos el objeto que se va a ir repitiendo. A partir de ahí, dentro de la estructura with, si yo escribo punto, ya se asume que antes del punto se encuentra el objeto, en este caso DGB consulta. Si yo estoy poniendo acá punto column, es lo mismo que escribir DGB consulta punto column. Como acá dice punto read only, se asume que acá dice o que aparece DGB consulta punto read only. Eso, como les dije, en lugar de escribir DGB consulta punto column, DGB consulta punto read only. Ya meto eso dentro de un with y me evito tener que escribir DGB consulta en cada una de las líneas, ¿sí? ¿Es obligatorio? No, es por un tema de organización a nivel de código, nada más que se optan por este tipo de estructura. Ya yéndonos a lo que sería el funcionamiento, lo que pasa acá es lo siguiente. Tomamos la grilla y le decimos grilla DGB consulta punto columns, que hace referencia a su colección de columnas, punto clear. Básicamente lo que hace esta instrucción es eliminar todas las columnas de la grilla. Entonces, cada vez que nosotros pasamos a esta pestaña, todas las columnas de la grilla desaparecen porque estamos haciendo un clear de su colección de columnas. Seguidamente tomamos DGB consulta punto read only, accedemos a su propiedad llamada solo lectura, que por default viene con el valor false. Nosotros le asignamos true, de manera que se trate justamente de una consulta, de una grilla exclusivamente para consulta de datos, que el usuario no pueda modificar valores en la grilla. Entonces, por eso es que activamos su propiedad read only y le ponemos true, de manera que sea de solo lectura. Luego aparece una estructura with nuevamente dentro de esta estructura with principal, donde, si se fijan, hacemos lo siguiente: DGB consulta punto columns, que sería la colección de columnas de esa grilla, punto add, que sería el método que nos permite agregar una columna. Y el método add espera, en este caso, con esta sobrecarga al menos, espera que yo le pase el nombre del campo que quiero agregar y el título para ese campo. Ojo, nombre del campo sería cómo está viniendo desde la base de datos
Y como segundo parámetro recibe el título de ese campo, que sería el título que finalmente el usuario va a estar viendo. Entonces, si se fijan, luego agregamos otra columna que dice descripción. Acá en la parte de título ya le puse con acento, que sería la parte que el usuario va a estar visualizando. Precio de venta sería el campo, se va a estar visualizando como precio, espacio, venta. Precio compra, proveedor se va a estar visualizando de la misma manera. Luego vienen los campos de existencia y finalmente vienen los campos tipo impuesto y unidad medida. Entonces, en la versión anterior, si repasamos un poco, cuando nosotros pasábamos a la pestaña de consulta, ya nosotros consultábamos los datos de la tabla de artículos y ya mostrábamos todos esos datos en la grilla de consulta. Con esta versión del sistema stock, ahora al pasar a la pestaña de consulta, lo que hacemos es básicamente configurar la grilla, configurar, personalizar la grilla, pero no hacemos todavía ninguna consulta a la base de datos. Entonces, voy a darle guardar hasta acá, le voy a dar iniciar y vamos a ver el resultado de lo que sería la codificación del evento de cambio de páginas que acabamos de ver. Como les dije, solo estamos trabajando por el momento con la grilla, pero no estamos todavía consultando los registros o los datos de la tabla artículo. Voy a programas, voy a la parte de artículo. Esta parte sigue siendo igual, sigue estando igual. Paso a la pestaña de consulta y si se fijan ahí ya se ejecutó todo ese código que acabamos de explicar. Y como verán, ya aparece acá una grilla que primeramente se le eliminó todas las columnas, se le dejó en modo de solo lectura y ya en tiempo de ejecución, si se fijan, nosotros lo que hicimos fue agregar ciertas columnas, que es lo que aparece, serían las columnas que aparecen acá, ¿sí? Ya con los títulos correspondientes. Trajimos datos, ya hicimos una consulta a la base de datos, todavía no. Entonces, esa es justamente la idea del desarrollo de hoy por el momento. Pasamos nuevamente acá, las columnas fueron eliminadas y fueron creadas ya otra vez en tiempo de ejecución. ¿Dudas hasta acá? Voy a cerrar esto y vamos nuevamente al código. Algo de este código que aparece acá no les queda claro de manera que yo les pueda ir orientando otra vez. Y eso se puede hacer también de la otra manera como veníamos haciendo. Sí, como le digo, vuelvo a aclarar, el contenido de hoy es justamente como para que puedan ver nada más que existe un objeto llamado DataReader, que todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Pero no es obligatorio para que ustedes lo incluyan en el examen, ni tampoco en sus proyectos. ¿Está bien? Esto es para que puedan ver que la grilla, que nosotros anteriormente no hacíamos nada con esa grilla, lo único que hacíamos era asignarle un origen de datos, una colección de filas y columnas, y automáticamente ya aparecían las filas y las columnas de acuerdo a cómo le habíamos asignado y de acuerdo a cómo venían los datos. Pero lo que estamos haciendo acá es mostrar que esa grilla también puede ser personalizada, pero por código, es decir, en tiempo de ejecución. Porque también la grilla puede ser personalizada en tiempo de diseño, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Si se fijan, yo puedo entrar en esta opción, darle editar columnas y puedo ir agregando las columnas ya en tiempo de diseño. Finalmente, esas columnas deberían coincidir con las columnas que van a venir o que va a arrojar el origen de datos, el data source que le vamos a asignar a la grilla. Pero como les dije, es para que tengan una idea de que las grillas, los data grid view, también pueden ser alterados, pueden ser modificados en tiempo de ejecución, que es lo que hicimos acá. Eliminamos las columnas y fuimos agregando cada una de las columnas ya con un título más personalizado.
más presentable para lo que sería finalmente el usuario. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya, entonces vamos a avanzar y ahora sí vamos a ver el nuevo objeto del tema del día de hoy. Para ello voy al diseño, voy al botón consultar y este botón consultar tiene codificado su evento click. Este evento click también ahora es más largo, hace otra cosa. Anteriormente el buscar de esta sección directamente aplicaba filtros mediante la propiedad row filter del data view. Que eso se sigue manteniendo, como le dije, para el examen, para el trabajo práctico, pero para mostrar esta clase se tuvo que modificar este evento y por ende el funcionamiento internamente es diferente, el resultado para el usuario sería el mismo. ¿Qué hace actualmente el botón buscar? Quiero que atiendan, vamos a ir analizando línea por línea. En la parte superior, o cuando comienza la subrutina que maneja este evento clic del botón buscar, lo que hacemos es declarar dos variables del tipo string. Declaro una variable llamada bfiltro del tipo string, la asigno vacío. Seguidamente declaro una variable llamada sql del tipo string y también la asigno vacío. Hasta ahí no hay ningún secreto. Tenemos dos variables del tipo string. Luego tengo mi estructura try catch. ¿Por qué? Porque en este sector, en este bloque de código ya va a haber conectividad con base de datos porque voy a intentar yo hacer ciertas consultas. Entonces, eso tiene que estar dentro de un try catch en caso de que se dé alguna excepción, de manera que esa excepción pueda ser controlada. Dentro del try catch, ¿qué hacemos? Si se fijan, tomamos la grilla, ¿sí? Siempre DGB consulta, que sería esta grilla. ¿Y qué hacemos con esa grilla? Tomamos su colección de filas, que la primera vez seguramente no habían filas, pero luego de alguna consulta se pudo haber quedado con una cantidad X de filas. Entonces nosotros, cada vez que se presiona el botón buscar, tomamos esa colección de filas y eliminamos. Con esta instrucción lo que estamos haciendo sería borrar todas las filas que puede llegar a tener la grilla en ese momento. Seguidamente, yo tomo mi variable llamada bsql que acabo de declarar acá y le asigno el select que armé con el diseñador. Esto, vuelvo a repetir, lo podía hacer directamente a mano, escribir de cero el select o mediante el diseñador, pero el resultado finalmente es lo que yo trasladé dentro de mi variable bsql. Entonces, el select capaz de traerme todos los datos de la tabla artículo ya con los datos de las tablas relacionadas es lo que yo le asigné a mi variable del tipo string. Hasta ahí no hay ningún secreto. Es una variable del tipo string a la cual le asigné la cadena que contiene el select que más adelante voy a estar ejecutando, ¿sí? Seguidamente ya pregunto por los filtros que pudo haber aplicado o intentado aplicar el usuario. Primeramente pregunto si el usuario ingresó algún valor en este filtro que va a actuar sobre el campo de descripción. Por ende pregunto si descripción es distinto a vacío. Yo a mi variable bfiltro le voy a asignar lo siguiente: word artículo, que sería el nombre de la tabla, punto descripción, like, parecido a lo que el usuario ingresó. Esto es igualito a como lo veníamos haciendo con el data view. No le ponemos desigual al ser un campo del tipo texto, porque, vuelvo a repetir, difícilmente el usuario va a estar escribiendo de la misma manera así como se grabó en la base de datos. Entonces pueden que no funcione correctamente la consulta. Entonces, con los campos de texto, en lugar del operador es igual, que también se puede usar, nosotros optamos por un tema de usabilidad, optamos por el operador like, parecido a lo que el usuario escribió.
Seguidamente se pregunta si el usuario seleccionó algún valor en el filtro de proveedor que hace referencia a este combo. Si es que el usuario seleccionó un proveedor, preguntamos si ya se había aplicado un filtro, y me refiero al filtro de descripción. Porque si el usuario ya escribió algo en el campo de descripción, la variable bFiltro ya no va a estar vacía, porque ya se le tuvo que haber hecho esta asignación. En caso de que el usuario no haya ingresado nada en descripción, esto no se va a cumplir. Va a venir acá, selecciona un proveedor, sí seleccionó un proveedor, pero al estar vacío la variable bFiltro, esto no se va a cumplir y directamente va a pasar a este bloque. ¿Cuál es la diferencia? Si ya se aplicó el filtro de descripción, esto no va a estar vacío, se va a cumplir esta condición y nosotros vamos a tomar lo que ya había en bFiltro, que sería where artículo.description like, parecido a lo que el usuario escribió, concatenado de and artículo.proveedor.id igual al código del proveedor seleccionado por el usuario. Si esto no se cumple, quiere decir que se aplicó un único filtro que sería por proveedor, por lo que el código va a venir y le va a estar asignando esto a la variable bFiltro, where artículo.proveedor.id igual al proveedor seleccionado por el usuario. Entonces, si se fijan, este código es capaz de detectar si se hizo uso de uno de los filtros nada más o de ambos. Hasta ahí no hicimos ninguna consulta a la base de datos. Lo único que tenemos hasta acá sería la estructura principal del select más el where, más el filtro. Pero lo tenemos solo como cadenas de texto en variables del tipo string. ¿Qué hace el siguiente código? Hace uso de un método llamado concat. Si se fijan, es de la clase string. El método se llama concat y nosotros le podemos pasar dos variables del tipo string y él va a concatenar. Y el resultado de esa concatenación yo lo voy a estar asignando nuevamente en la variable bsql. Entonces, básicamente lo que hace este código es tomar todo este texto, este contenido, y asignarle el filtro que se armó acá. Perdón, concatenarle el filtro que se armó acá. Entonces, finalmente vamos a tener nosotros en la variable bsql un select con un where si es que el usuario hizo uso de al menos un filtro. Vuelvo a repetir, hasta acá estamos trabajando solo con variables del tipo string, no hacemos todavía conectividad con base de datos. Recién a partir de acá comienza eso. ¿Qué hacemos? Como nos vamos a conectar a la base de datos para poder justamente realizar una consulta, una instrucción SQL del tipo select, abrimos la conexión por si la conexión se haya cerrado en algún momento. Abrimos la conexión, luego tomamos el objeto bcomando y este bcomando, fíjense que yo lo declaré acá en la parte superior del programa. Vuelvo a repetir, esta práctica solo la hice para mostrar el uso del data reader. Entonces, en la parte superior tengo un objeto del tipo SQL command y tengo también un objeto del tipo SQL data reader. Este sí es un nuevo objeto para nosotros. Es un objeto capaz de leer un conjunto de registros para adelante, que es lo que vamos a estar haciendo ahora mismo. Entonces, ¿qué hacemos con lo que sería el objeto bcomando? Le asignamos la conexión declarada, implementada en lo que sería nuestro módulo de acceso a datos, y como command text, que sería la instrucción SQL que en algún momento va a ejecutar el comando, a esa propiedad le asignamos lo que tenemos nosotros en nuestra variable bsql, que ya sería el select con el where correspondiente. Hasta ahí terminamos de configurar nuestro objeto comando. Y si se fijan, seguidamente usamos un método llamado executeReader de un objeto del tipo SQL command que termina, en este caso, devolviendo un objeto del tipo SQL dataReader. Entonces, mi variable de RDataReader es del tipo SQL dataReader. Y como yo estoy haciendo uso del método executeReader de un objeto SQL command, acabo de decir que un executeReader devuelve un objeto, retorna un objeto del tipo SQL dataReader. Por ende, esta asignación es válida.
¿Qué devuelve esta función llamada execuReader? Devuelve un objeto del tipo SQL DataReader. Eso yo le estoy asignando a una variable llamada drDataReader, que es del tipo, vamos a mostrar en la parte superior, que es del tipo SQL DataReader. Por eso vuelvo a repetir, la asignación es válida. Entonces, luego de la ejecución de esta línea, esa colección de filas y columnas resultante de la consulta que nosotros armamos acá ya quedó almacenado en nuestro objeto de RDataReader. Esa colección de filas y columnas luego de la ejecución de esta línea ya está almacenado en DRDataReader, ¿sí? Entonces, ¿para qué hicimos eso? Justamente para que podamos ver que teniendo una colección de filas y columnas en un objeto del tipo SQL DataReader, nosotros podemos recorrer fila por fila el contenido de ese SQL DataReader. ¿Qué es lo que hacemos justamente acá? Implementé una estructura while donde tomo mi objeto SQL DataReader y le aplico el método read. Mientras el método read, que sería leer, encuentre un registro, él va a estar devolviendo true, por ende se va a estar cumpliendo esta condición. Cuando él empieza a recorrer fila por fila y finalmente él ya no encuentre ninguna fila porque ya leyó la última, el read devuelve false, por lo cual ya no se cumple esta condición y se termina abandonando la estructura while, ¿sí? Entonces, ojo, cuando yo tengo una colección de filas en un objeto DataReader, yo puedo empezar a leer fila por fila, siempre para adelante, de la primera hasta la última, mediante el método read, que me devuelve true si es que pudo leer la fila y me devuelve false si es que ya no existen filas para leer. Cuando él devuelve true, ojo, luego pasa ya a la siguiente fila y así entonces me permite hacer esa lectura siempre avanzando para adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos implementando una estructura repetitiva donde estamos recorriendo el contenido del objeto DataReader. Entonces, por cada iteración, yo voy a tomar mi grilla, voy a acceder a su colección de filas, que recordemos que habíamos dejado sin filas la grilla al comenzar, pero en este caso lo que estoy haciendo es agregar una fila en tiempo de ejecución. ¿De dónde quito los datos para agregar esa fila en tiempo de ejecución a mi grilla? Quito de mi objeto DataReader. Porque si mi consulta arrojó dos filas, tengo dos filas almacenadas en este objeto DataReader. Y entonces esta estructura repetitiva, mediante el método read del objeto DataReader, va a estar dándose o generando dos ciclos. Va a leer la primera fila, va a subir, va a leer la segunda fila, va a subir, ahí ya no va a encontrar filas y va a salir. ¿Qué hacemos por cada ciclo? Tomamos la grilla y en tiempo de ejecución le agregamos una fila. Y esa fila necesita justamente columnas. Esas columnas, esos datos, yo los voy a tomar desde el objeto DataReader mediante la propiedad ítem. Y esto lo hice así para que vean que si yo accedo a la propiedad ítem de mi objeto DataReader, estamos hablando que estamos posicionados en la fila actual, pero esa fila actual tiene n columnas. Entonces, las columnas yo las puedo recuperar mediante la propiedad ítem y pasándole la posición de la columna, que empieza, todo índice empieza de 0, la primera columna sería índice 0, o directamente puedo recuperar las columnas poniendo el nombre de esa columna. Entonces, estos nombres deberían coincidir con estos nombres de campos de salida o con este select list que nosotros usamos justamente para finalmente cargar ese objeto DataReader. Entonces acá cargamos el objeto DataReader, ya las filas están acá, recorro cada una de las filas y por cada recorrido voy agregándole a la grilla una fila ya en tiempo de ejecución. Acá lo que estoy tomando sería ítem 0, estoy tomando la primera columna y acá punto ítem descripción, ya por nombre de columna estoy tomando esta columna. Entonces, finalmente, al recorrer todo esto, cerramos el DataReader y vamos a ver
el resultado. Le vamos a dar iniciar. Paso a consulta, voy a escoger un proveedor. Vamos a poner un punto de parada acá para ver exactamente qué hace el código. Yo le doy buscar, paro acá el código, voy avanzando. Creo dos variables del tipo string. Tomo la colección de filas de mi grilla y las elimino. Luego armo mi select en esta variable en BSQL. Luego voy a preguntar si el usuario ingresó un filtro en descripción. No va a cumplir esa condición porque solo estoy usando el filtro por proveedor en este caso. Luego pregunta si se seleccionó un proveedor. Sí, debería cumplir. Y ahí pregunta por el contenido o el estado actual de bfiltro, de manera a saber si es un segundo filtro ya para agregarle mediante el operador AND o si se trata del único filtro en este caso. En nuestro caso va a ir por el else y como filtro va a tener where artículo.proveedor es igual a 2, que sería el código del proveedor seleccionado según mi ejemplo. Luego concatena ambas variables y el resultado total ya tenemos acá. Entonces, si se fijan, yo puedo darle clic derecho, le puedo dar inspección rápida y acá ya tenemos la totalidad de lo que sería mi select armado. Todo luego de la ejecución del método concat de la clase string. Entonces tenemos el select, las relaciones correspondientes, el where, artículo proveedor, ID es igual a 2. Entonces, ¿hasta ahí se hizo una consulta a la base de datos? No, solo tenemos el select que vamos a estar ejecutando en una variable llamada BSQL. Seguidamente abrimos la conexión, luego esa conexión la asignamos al objeto comando. Como command text del objeto de comando le asignamos el select que acabamos de revisar. Y acá es donde finalmente se ejecuta esa consulta y el resultado es volcado a mi objeto de RDataReader, que es un objeto del tipo SQL DataReader. Un objeto especializado, una clase especializada justamente para leer una colección de registro, un conjunto de registro, una colección de filas. Entonces, acá yo le doy ejecutar, ya el contenido lo tengo acá y ahora vamos a ver cómo se va a ir recorriendo esto. Justo seleccioné el proveedor de prueba, que es un proveedor con el cual yo no tengo todavía registros. Los dos registros los tengo como Paraguay Refresco. Entonces tengo que cambiar yo esto. Paraguay Refresco, le doy buscar nuevamente. Todo el mismo proceso que acabamos de explicar. Acá se ejecutó la consulta y acá empezó a recorrer. Acá sí ya el data reader quedó con dos filas según mi ejemplo. Entonces se va a dar un ciclo de 2 mediante el método read del objeto data reader y lo que hacemos es ir agregando filas a la grilla en tiempo de ejecución. ¿Cuáles van a ser las columnas que va a tener cada fila que estoy agregando? Las columnas que estoy recuperando de mi objeto DataReader. Entonces, sube y como era la última fila, sale del ciclo, cierra el DataReader y finalmente también cierra la conexión. Le doy continuar y el resultado es este. Entonces, esto es para que vean, como les dije, que existe un objeto especializado justamente para almacenar una colección de filas y columnas y que me permite hacer este recorrido mediante su método read. Entonces me van a decir, ¿y por qué estamos viendo recién ahora o por qué no hacemos la otra manera? La otra manera es válida, es la que vamos a seguir utilizando, pero en caso de que en algún momento ustedes, al momento de recuperar una colección de filas y columnas, necesiten recorrer fila por fila para hacer algo. Ese algo, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero si a ustedes tienen esa necesidad de recorrer fila por fila,
para correr algún proceso por cada una de esas filas, pueden optar por usar un objeto Data Reader porque van a tener la certeza de que mediante su método read ustedes van a poder ir recorriendo fila por fila. En este caso, para ver ese recorrido, lo único que hacemos es agregar la fila en tiempo de ejecución, cosa que no es necesario justamente asignándole ya como origen de datos un data table o un data view a mi grilla. No necesito agregar fila por fila, pero esto es básicamente un ejemplo para que puedan ver que el data reader, aparte de contener una colección de filas y columnas, es capaz de o nos permite recorrer fila por fila su contenido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? Todo claro, profe. Ya, este video yo voy a estar subiendo, vuelvo a repetir, esto no es necesario que lo incluyan en el proyecto, no va a ser tema de examen, no les voy a pedir que recorran un data reader, pero a modo de contenido, a modo de conocimiento general de lo que sería nuestro lenguaje y más bien el framework que estamos utilizando, tienen que saber que hay una clase que me permite, aparte de almacenar, así como un data table, un data view, aparte de almacenar colección de filas y columnas, hay una clase llamada SQL Data Reader que me permite recorrer fila por fila y hacer algo. ¿Sí? Me permite hacer ese recorrido siempre para adelante. No puede hacer el recorrido para atrás. El read siempre va para adelante. El read devuelve true cuando encuentra la fila, devuelve false cuando ya no hay fila para leer. ¿Está bien? Hasta acá sería el contenido del Data Reader. Si se fijan, el resultado para el usuario final es el mismo. Internamente la programación cambió justamente para poder implementar el uso de este objeto llamado SQL Data Reader. Esto yo voy a estar subiendo como para que lo puedan ver también con el video, y en la parte de desarrollo de la clase también van a encontrar un video donde se explica bastante bien el contenido que acabamos de ver, solo que con otro proyecto, pero eso no importa porque, como les dije, lo interesante ahí es la explicación y que ustedes puedan entender cómo funciona este objeto Data Reader. Justamente esto vuelve a explicar en la parte del diseñador de consulta y el uso de un objeto del objeto de SQL Data Reader, como le dije, con otro proyecto, pero ya con la explicación que vimos hoy y viendo otra vez ese video les tendría que quedar más claro ya este objeto. Ahora vamos a lo que sería el examen primeramente. El examen, como les dije, tenemos para la semana siguiente, sería el 22, el examen final de esta materia. A tener en cuenta para el examen final, el alumno deberá contar con las herramientas necesarias para el examen final: PC o notebook con el Visual Studio, acceso a Internet y correo institucional. La UAA brinda la posibilidad de utilizar las computadoras de biblioteca y los laboratorios previo agendamiento. Eso tendrían que consultar ahí en secretaría para ver cómo pueden acceder a esos equipos. Se hará un control de los alumnos que no estén al día en sus cuotas de diciembre de 2020, de manera que aquellos que no estén al día no podrán ingresar al iCampus y rendir, dicen. Ya en lo que compete a nosotros, eso vean la parte administrativa, vamos a la parte de directivas. Les subí un PDF bien detallado de cómo se va a estar rindiendo. Requisitos: acceso a la notebook con cámara, micrófono y audio. Ustedes me tienen que poder escuchar como lo están haciendo ahora, me tienen que poder hablar, y la cámara es necesaria porque yo tengo que estar viendo, todos nos vamos a estar viendo, yo tengo que estar viendo cuando ustedes van a estar rindiendo, ¿sí? No
por ahí no puede ver su pantalla, pero como les dije, les tengo que ver a ustedes ahí presentes. Conexión a internet por medio de navegadores, correo electrónico institucional, eso también tienen que ver ahí con secretaría si es que ya no tienen el correo con el dominio de la UAA para que les puedan habilitar, porque a ese correo yo le voy a estar enviando justamente el link como para que puedan acceder al examen. No al examen, sino a lo que sería nuestra herramienta, el Microsoft Teams. No van a estar accediendo como invitados, sino mediante el correo institucional. Y en cuanto al curso, sería el Visual Studio 2015 Superior y el SQL Server. Serían las herramientas que van a estar necesitando. Administración del examen final. El examen final a distancia se hará por medio de una videoconferencia utilizando una herramienta especializada que sería el Microsoft Teams. Es para el 22 de diciembre a partir de las 19 horas hasta las 22. Son 3 horas de examen. Pero el día del examen yo media hora antes ya me voy a conectar, esperando a que ustedes ya a las 6:30 estén ya conectados también, de manera que podamos solucionar cualquier tipo de percance de conectividad, ¿sí? El mismo día del examen, el profesor publica su tema de examen en el espacio del examen final en la plataforma Licampus como una tarea y lo habilitará para la hora de inicio del mismo. En la medida que los alumnos se conecten a la videoconferencia, deben exhibir su cédula de identidad policial para que el profesor verifique dicho documento con su lista de alumnos inscritos para evitar en lo posible eventuales suplantaciones de identidad. Realizar la verificación, el profesor autorizará al alumno a descargar el tema de examen y rendir. 7. Durante el desarrollo del examen y en todo momento el alumno deberá estar conectado a la videoconferencia. Su presencia deberá ser visible y no usará celulares, salvo que desee comunicarse con el profesor por algún motivo o que reciba una llamada del mismo. Ni audífonos o auriculares mientras dure el examen. Ojo con ese detalle. Al culminar su examen, el alumno publicará el contenido de la solución del examen, eso como siempre lo vienen haciendo. El alumno deberá respetar el tiempo establecido, por favor, eso también. Una vez publicada su solución, el alumno informará el final de su examen al profesor, quien podrá verificar la publicación del mismo y autorizar al alumno a terminar el examen y su desconexión de la videoconferencia. La publicación de las calificaciones se hará por medio de la aplicación propia de la UAA. El examen consistirá en el desarrollo de una aplicación de escritorio del tipo Windows Form, que es lo que venimos haciendo, utilizando las herramientas y recursos desarrollados en el curso. Durante la realización del examen se espera que el alumno esté conectado a la videoconferencia todo el tiempo que dure dicho examen con la cámara encendida. De esta manera, si un alumno se desconecta por más de 10 minutos y no se reconecta ni se comunica con el profesor, este invalidará el examen del alumno y le dará la oportunidad de rendir en otra fecha que se fijará de común acuerdo, pero que no debe ser posterior a las 48 horas de la fecha del examen ordinario. Para estos casos, el profesor preparará un nuevo tema de examen. Con el objetivo de evitar en lo posible el plagio de exámenes entre los alumnos, los exámenes con el mismo contenido muy similar serán invalidados por fraude y con ellos se aplicarán las sanciones establecidas por el reglamento académico de la UAA. Esto es en lo que respecta al examen de la semana siguiente. Entonces, en resumen, va a ser un examen virtual donde yo el 22 a las 7 voy a publicar, o un poquito antes voy a publicar el examen y ustedes básicamente van a tener 3 horas para desarrollar la solución correspondiente. Obviamente no va a ser una solución completa, van a ser puntos específicos. Yo voy a estar publicando la base de datos sobre la cual van a trabajar, ¿sí? Y ustedes van a estar preparando un formulario que va a estar accediendo a esa base de datos y van a estar desarrollando los puntos, obviamente, pedidos ahí en el examen. Entonces, se hace hincapié, quitando el resumen de este material que acabamos de leer, van a tener esas 3 horas para desarrollar esa solución y en esas 3 horas van a tener que estar conectados ustedes a lo que sería la videoconferencia, como se indica con la cámara encendida y con la posibilidad de que ustedes me puedan escuchar y me puedan hacer cualquier tipo de consulta, ¿sí? Eso es en cuanto al examen final. El examen final tiene una validez de 70 puntos. Los otros 30 puntos corresponden, vamos un ratito, a lo que sería nuestro proyecto del curso, que hace poco hicieron la segunda entrega. Si no hicieron ninguna entrega hasta ahora,
les conviene hacer ya la entrega total, donde tienen que incluirlo en la primera, segunda y la entrega final, obviamente. Y vamos a esa parte donde tenemos entrega final del proyecto, vale 30 puntos. Y el examen sería el 22. Ustedes tienen 5 días más para poder terminar lo que sería el proyecto. Y si me voy a lo que sería el detalle, esta última entrega incluye lo siguiente. Teníamos la segunda entrega que trataba de tablas base más los filtros en la pestaña consulta. Y en la entrega final tenemos ya lo que teníamos hasta esa entrega. El proyecto ya tiene que tener sí o sí un formulario de acceso, que sería el formulario de login, y al menos un programa del tipo cabecera de detalle, que fue lo que nosotros mostramos dentro del sistema de stock con el programa FRM Venta. Entonces, un programa de ese tipo que maneje transacciones es lo que se pide sí o sí para esta última entrega. La base de datos obviamente actualizada ya con todos los cambios y ajustes que hicieron hasta ese momento. Y esto que dice presentación del sistema en clase, por este tema de la forma en que tuvimos que llevar el curso por esta situación a nivel país, no se va a poder hacer. Solo va a contar de lo que sería la entrega. Yo voy a estar revisando eso. No va a haber exposición. Entonces, esta última entrega tiene, como le dije, un puntaje de 30 y los otros 70 puntos corresponden al examen que van a estar desarrollando ese día. No sé si hay algún tipo de consulta en cuanto al examen y en cuanto a la última entrega del proyecto. Profe, ¿arreglos también va a entrar? No, arreglos no. Okay. Eso también es importante aclarar. La parte fuerte o la parte principal del examen es transacciones. Tienen que ser capaces de saber detectar en qué momento debería comenzar la transacción, qué operaciones van a realizar dentro de esa transacción, identificar el momento donde tendrían que confirmar la transacción y en caso de algún tipo de error, saber cómo revertir o anular una transacción. Entonces, como les dije, transacciones sería la parte principal del examen final. ¿Alguna otra consulta? Entonces esos 70 puntos van a ser todo práctico, ¿verdad? Sí, así mismo. Ustedes van a tener que subir la solución. Como les dije, yo voy a publicar la base de datos más el examen. No hace falta que ustedes me suban la base de datos porque eso yo ya tengo. Lo que ustedes van a estar subiendo sería justamente la carpeta, en este caso, de la solución. Sería básicamente esta carpeta. El punto RAR de esa carpeta es lo que ustedes me van a estar pasando. ¿Está bien? Sí, profe. Pregunten todo lo que quieran, por favor. Atiendan que esta es la última clase y la otra semana ya tenemos nuestra prueba final, la prueba de fuego. Bueno, si no hay más consulta, vamos a llegar hasta acá. Yo voy a parar un ratito la grabación de la clase. Todo claro, me dice Carlos Peralta. Ya está bien. Entonces, por favor, vean nuevamente el video del desarrollo de hoy. También tiene un video de apoyo muy bien explicado en la parte de desarrollo de la clase. Y vuelvo a recalcar, en caso de que el campus tenga, en condiciones normales no debería haber problema con el iCampus, pero obviamente si hay algún tipo de problema que no podamos solucionar, tendríamos que ver una solución para otro día, ¿está bien? Vuelvo a repetir, el examen final se podrá tener código
¿De ejemplo te referís, José? Sí, si es de ejemplo, sí, porque como todos nuestros exámenes eran exámenes con consulta, el examen final también es un examen con consulta. Ustedes pueden tener todo el código que quieran a mano. Entonces, vuelvo a recalcarles que la parte fuerte del examen final es transacciones. Vean bien cómo funciona todo el tema de transacciones y por favor denle la importancia necesaria a sus proyectos. Ayer tuve un examen y duró casi 5 horas porque estaba saturado y ya, sí, entiendo. Entonces vamos a tratar en lo posible que el examen no sea tan largo para tratar de evitarnos ese tipo de problemas. Bueno, aunque realmente la mayoría de los cursos creo que para el 22 ya van a estar culminados, esperemos que así sea, entonces no tengamos que pasar por ese tipo de problemas. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos la semana siguiente para el examen final y cualquier cosa que me quieran hacer saber, me escriben en el eCampus y veo cómo para ponerme en contacto con ustedes. Gestionen por favor todos esos requisitos, tener el equipo a mano, tener el correo institucional y ya para estar listo y no ver todo eso a última hora. ¿Está bien? Gracias por participar. Nos vemos la otra semana. Chao, hasta luego, bro. Chao, Hasta chao. luego.